Hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús y muy bueno estar esta mañana una vez más en la presencia del Señor. Salmista David decía que él cantaría al Señor todos los días en la vida mientras vivamos. Isaías decía: mientras viva, cantaremos al Señor, para eso fuimos llamados. Bien, hermanos, vamos a tratar hoy un tema, después de saludarlos a ustedes y desearles la paz del Señor, desearles la bendición de Dios, desearles salud como sé que la tienen, sé que hemos disfrutado a lo largo de estos meses de salud, de bienestar. Dios ha estado acompañándonos, asistiéndonos, y qué bueno que no nos ha desamparado en esta noche oscura que ha vivido el mundo, las naciones, y que seguramente nadie ha escapado a este flagelo, pero aquí estamos por la gracia de Dios disfrutando de bendición. La lectura la encontramos en el primer libro de Reyes, el capítulo 19 y el versículo también 19. Habla aquí del llamamiento de Eliseo. Y vamos a tomar el primer versículo, o sea, el 19, y una partecita del versículo 20, y de ahí vamos a desgranar nuestro tema esta mañana, nuestro tema de escuela dominical y de fortaleza, de bendición. Oía un relato un poco triste esta semana, ya lo miraremos, ya le diremos de qué se trata. Dice primer libro de Reyes, capítulo 19 y el versículo 19, llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, o sea, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Allá en su casa puede estar cómodo, puede sentarse, puede estar tranquilo, pero escuchando la escuela dominical. Seguramente no va a estar haciendo otro tipo de oficio o de actividad, porque este es un tiempo donde cada minuto tiene un valor eterno, un valor espiritual. Así que vamos a estar hablando del llamamiento de Eliseo, pero nos vamos a ocupar de el título que hay allá, el encabezamiento en el tema de esta mañana, que es la virtud que había en el manto. De pronto, el manto en aquellos tiempos del antiguo Israel y en aquellos tiempos en aquellas costumbres orientales y ancestrales, no es muy extraño para ellos, pues el manto, la túnica, el velo y otros accesorios son usados con frecuencia en la cotidianidad de la vida, porque son culturas milenarias, ancestrales, acostumbrados, enseñados a ese tipo de atuendos. Para nosotros sí es un poco
un poco de pensar, de rememorar sobre esto y de verdad nos debe conducir a un tema de estudio, de interpretación y de análisis, máxime cuando de lo que vamos a hablar es algo muy singular, demasiado particular, que se sale del uso general, se sale de lo universal, del costumbre, de la cultura, de la forma de ser aquellos pueblos, para convertirse en algo demasiado particular por el contenido o por el misterio que había allí. Le voy a citar algunas cosas que nos registran los evangelios. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Jesús estuvo por allí, por alrededor del mar de Galilea. Fue el lugar donde empezó la predicación del evangelio. Y la Biblia nos cuenta que por ahí, por la playa, donde yacían los pescadores, dice que había una familia de pescadores, Zebedeo y otros parientes, hijos y parientes, porque parece que esa familia era una familia de pescadores diestros en la pesca y diestros en el mar. Y el Señor apareció en aquel sitio, en aquel lugar, para empezar su ministerio, porque la Escritura dice principio del ministerio del Señor Jesús, y lo rotula diciendo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del Jordán, al otro lado del mar, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Bueno, y sigue. Y dice que encontró a unas personas que estaban remendando sus redes, porque eran pescadores. Las redes se habían roto. Y el Señor pasó por cerca de ellos y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos inmediatamente, dejándolo todo, la barca, las redes, y a sus parientes, su padre, sus amigos, lo dejaron todo y se fueron en pos de Jesús. La pregunta es, Pedro y Andrés eran tan demasiado volubles, tan demasiado infantiles, con una mentalidad de niño, que fácilmente los pueden conducir o los pueden arrastrar o se los pueden llevar de un lado para otro. Porque lo que vemos aquí es como si ellos no hubieran podido reaccionar ni en su mente, ni en su voluntad, o como si su mente y su voluntad hubiera sido de alguna manera vencida por un poder superior, por un poder desconocido, y que ellos no pudieron negarse en ese momento a decir no, o después u otro día. No, sino que inmediatamente, sin pensar en absolutamente nada, dice, dejándolo todo, le siguieron. Lo mismo nos sucede en el caso de Leví.
fue exactamente igual. El Señor pasó por cerca de su oficina, él era un contador, un profesional, un contador, un recaudador de impuestos, pasó por ahí el Señor y le dijo, ven y sígueme. Y dice la Biblia que él inmediatamente dejó el banco de los impuestos, dejó todo, empleados, compañeros, todo lo dejó. Y entonces la pregunta es, bueno, pero ¿y qué fue lo que sucedió en él? Bueno, un poder desconocido que en ese momento él no podía explicar, no entendía, solo que algo muy fuerte y sobrenatural lo sobrecogió, lo tomó, más allá de su inteligencia o de sus capacidades de reacción. Él no tuvo otra que dejarlo todo y seguir a Jesús. Pero hay un caso más del Evangelio que quiero citar, y es que el Señor se encontraba en un lugar donde estaba completamente lleno de gente, de personas, y dice que no había espacio para que alguien pudiera entrar o salir porque la gente estaba acuñada por cantidades por todas partes. De pronto una mujer con un flujo de sangre se fue abriendo paso como pudo, sus débiles fuerzas no le ayudaban, pero ella sacó fuerzas de debilidad y se abrió paso por entre la multitud y dijo un pensamiento: si yo solamente tocare el manto de Jesús, seré sana. Un flujo de hacía muchos años, y dice la Biblia que había sufrido mucho de muchos médicos. Así que llegó hasta donde estaba Jesús y tocó el manto. Y ella inmediatamente sintió que un poder la tomó de arriba a abajo. Y sus manos frías, sus pies helados, su piel se trina, todo se transformó por un calor sobrenatural, un fuego sobrenatural que la tomó de arriba a abajo. Y fue sana inmediatamente de ese flujo. Entonces, ¿qué poder había en ese manto? Pero hablemos un poco más sobre algunas experiencias que podemos traer del Antiguo Testamento, además de esta de Eliseo. Porque lo que dice la Biblia aquí, nos cuenta la Biblia de Eliseo, es que él era un joven, campesino, un labriego. Él allí estaba en el campo, la hacienda de su padre, y él solo tenía a su cargo 12 yuntas de bueyes, o sea 24 en total, y la de él era la última. Y en ese momento pasa un profeta muy avanzado en años, muy anciano, con una barba larga, blanca, y una cabellera, y vestido de una manera muy rústica, y una capa encima. Y dice que pasó por el campo donde Eliseo laboraba con sus bueyes y otros compañeros de trabajo, y Elías tomó la capa o el manto y la tiró por encima y cubrió con ella a Eliseo,
al joven Eliseo. Y Eliseo inmediatamente dice que vino corriendo en pos de Elías. Eso, el manto, el poder que había en el manto, la virtud que había en el manto, fue algo que modificó su pensamiento, que transformó cualquier anhelo de su alma. Fue algo que como una arrobación que lo tomó de pies a cabeza y que lo cambió de una manera total. Y ahora él, sin dudarlo, dice que toma carrera y se va en pos de Eliseo, de Elías. Y nos queda la pregunta, ¿y qué poder? Un poder desconocido, un poder misterioso, un poder que Eliseo no entendió en ese momento, una fuerza desconocida, inexplicable, donde no había palabras para tratar de explicar. Uno no entiende eso. Quiero hacer una recordación. Muchos años, cuando yo era un adolescente todavía y llegué al Señor, y la verdad de todo es que yo llegué a la iglesia esa noche solamente para saber, para conocer a los evangélicos, porque había oído hablar mucho de ellos, pero no conocía a uno, y para saber cómo eran esos cultos que me estaban diciendo. Y fui como un espectador solamente. Y cuando el predicador comenzó a predicar, yo estaba perplejo, como si hubiera sido transformado a otra dimensión. Y cuando él hizo la invitación, cuando yo me di cuenta, estaba desde el fondo del salón, o sea, de la parte afuera del salón. Yo ya estaba de rodillas en la plataforma. Eso fue extraño. Y eso que sucedió esa noche fue lo que transformó mi vida y lo que después de todos estos años me tiene hoy aquí. El poder o la virtud que había en el manto. Más adelante Eliseo comenzó a entender esto. Comenzó a entender que ese manto estaba investido de poder, de autoridad, que ese manto tenía impreso en sí el poder que lo transformaría o lo llevaría al cielo, y que él, dijo Eliseo, debía estar ahí cada minuto, cada instante, porque cada minuto, cada día, al lado de Elías, para él era un tesoro, para él era muy valioso y no podía perder ni un instante siquiera, hasta que él entendió que ese manto estaba cargado de la gloria de Dios. Dice la Escritura que cuando llegó el momento de Elías ser arrebatado al cielo, fueron al Jordán y Elías tomó el manto y lo dobló y golpeó las aguas y el río se partió en dos y por ahí pasaron al otro lado. Entonces,
En el último momento, cuando unos carros de fuego aparecen en la escena y ya eran los últimos minutos donde los dos amigos, profeta y discípulo, ya se separarían. Elías le dice: pídeme lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y él le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le contesta: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y él en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. El manto. El manto de Elías ahora estaba en manos de Eliseo. Pero, ¿qué sucedió con Eliseo? La Biblia nos cuenta, no es sino mirar el segundo libro de Reyes, los primeros capítulos, cómo nos habla de los milagros que fueron realizados por este extraordinario profeta de Dios. Pero hermanos, yo quiero llevarlos a dos hechos que están registrados en la Sagrada Escritura y que ahí nos debemos detener un poco. La Sagrada Escritura nos habla de un hombre de la tribu de Benjamín llamado Cis. Tenía un hijo que se llamaba Saúl. Tal vez Cis era un terrateniente, un hombre muy pudiente, muy prestante. Y dice que se le perdieron unas asnas, se extraviaron. Las asnas eran como los automóviles en nuestros tiempos. En esa época, las asnas eran los vehículos. Y dice la Sagrada Escritura que Saúl fue enviado por su padre en la compañía de un siervo a buscar por todas partes las asnas que se habían extraviado y no las encontraron. De pronto el siervo le dice: yo he oído que aquí arriba, en el poblado que hay aquí adelante, hay un profeta, hay un vidente, así los llamaban en esa época, hay un vidente. Bueno sería que fuéramos y le preguntáramos al vidente. Saúl dijo: pero ¿qué presente le llevamos? Yo no tengo plata. El siervo le dijo: yo tengo una moneda, tengo algún dinerito acá, tengo una moneda, si quiere le damos
esta moneda. Saúl le dijo, vamos. Llegaron allá al lugar donde se encontraba el vidente. Bueno, y ahí vino el llamamiento de Saúl. Saúl fue entrevistado por Samuel. Samuel le habló acerca de las asnas que ya se habían encontrado, pero que había más allá de las asnas, había una cuestión más grande, más importante, que era el reino. Y ahora viene ese llamamiento. Y luego nos dice la Biblia que Samuel tomó una redoma de aceite. Samuel el profeta, una redoma, o sea, algo así como un frasco de aceite. Aceite de la unción, aceite divino. Y la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y le dice algo más. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Raquel fue la madre de la tribu de Benjamín, de donde era Saúl. En el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina del Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Collado de Dios, donde están los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Bueno, una cantidad de predicciones que el vidente le fue señalando una a una. Así que luego que se separa del profeta o del vidente Samuel, inmediatamente, tal como le había dicho, comienzan a suceder una y otra y otra y otra en detalle cada señal. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso eso. Qué lindo es caminar en los caminos del Señor y saber que Dios nos guía, saber que Dios asiste nuestro caminar cada noche y cada mañana y cada detalle de la vida. Mire, aquí habla en detalle un pan, una vasija de vino, unos cabritos, tantos cabritos. No le habló de una manera precisa, 3 cabritos, 3 hombres, unos 3 cabritos, el otro 3 tortas de pan, el otro una vasija bueno, y de vino, y ellos te van a decir tal cosa.
y luego vas a llegar más adelante, encontrarás un collado, o sea, un monte pequeño, el collado de Dios, y allí va a encontrar usted dos congregaciones, dos grupos de gente, unos hebreos, otros filisteos, unos danzando y tocando y predicando y cantando y profetizando, y otros armados hasta los dientes, porque son asesinos, son criminales, son soldados, asesinos del pueblo de Dios, pero están en el mismo lugar. Es muy extraño. Es como, aquí nos saldría otra dominical, para que la pudiéramos condensar con Efesios capítulo 6. Cuando empieza el versículo 10 diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Y luego le dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué tenía que ser de esta manera? En el mismo lugar, dos grupos, dos congregaciones totalmente opuestas, la una de la otra. Y yo le digo, siempre es así. De otra manera. Por eso San Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien anda alrededor. En todo eso que nos enseñaban cuando recién llegamos a la iglesia hace muchos años, y nos enseñaban a orar y nos decían, eso hay que orar de esta manera, y nos decían que al diablo se le reprendía en el nombre de Jesús y se le decía, vete al abismo, vete al infierno, demonio, y vete y no vuelva más. ¿Cómo nos metieron unas ideas de niño en la cabeza? Unas ideas muy extrañas y fantásticas. El diablo va a ir de aquí, de este mundo, porque el mundo entero está, porque el mundo está poseído del demonio, del diablo. Entonces a la iglesia, al pueblo de Dios, le tocó vivir en este mundo, en un ambiente enrarecido, pérfido y malo, en un ambiente donde continuamente se va a encontrar con perturbaciones de las cuales no podrá escapar. Y la única manera que le queda al cristiano para escapar de todas las acechanzas y perturbaciones es que se fortalezca en Dios y en el poder de su fuerza, para de esa manera ser guardado, como Colosenses dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, el único lugar a donde el diablo no puede llegar. Entonces, le dice el profeta a Saúl estas palabras: cuando te hayan sucedido todas estas cosas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Extraordinario. Y dice, y profetizarás con ellos, con los profetas que habían en ese lugar, y serás mudado la mente, la vida, la forma de pensar. Serás mudado
en otro hombre. Observe que al principio del relato decíamos que él iba en busca de unas asnas. Seguramente eran muchas asnas. Y a ese trabajo le dedicó tiempo, preocupaciones y dinero. Pero ahora va a estar al frente de un pueblo, de una nación. Y como líder de esa nación, necesita a Dios a cada instante. Cuando una persona sirve en propósitos de esta vida, es necesario que lo acredite una tarjeta de médico, como ingeniero, como abogado, como científico o lo que sea. Y es necesario que hayan unas acreditaciones a su favor y demostrar que tiene habilidades, que tiene capacidades para el cargo al cual se le llama. Pero cuando una persona entra a los terrenos de Dios, entonces todas aquellas acreditaciones de esta vida, capacidades de esta vida, talentos de esta vida, son desplazadas a otro plano o totalmente desvirtuado su valor, porque en el reino de Dios no tienen valor. Por eso San Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo he dejado todo para ganar a Cristo. Talentos de esta vida. En el reino de Dios se necesitan otros talentos y otras capacidades y otro poder que tiene que envolver al hombre, como fue envuelto Eliseo, por ese manto de virtud, de la virtud del profeta, pero era la virtud de Dios. Y ese poder que cambió su vida, que orientó su rumbo y que lo puso a caminar en otra altura y en otra dimensión. Entonces Saúl debía de tener muy de presente, en mente, que si allí había una procesión de profetas que danzaban y profetizaban, hombres revestidos de la gloria de Dios, ahí muy cerca también había una guarnición de soldados enemigos y que él no podía bajar la guardia, nunca, y nunca podía en algún momento despreciar o desacatar el llamamiento o la unción del Espíritu Santo. Él debía ser lleno del Espíritu Santo y permanecer en esa condición siempre. Y me gusta esto. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti. Y dice,
Cuando estas cosas te sucedan, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Qué bella esta palabra. Con Dios. Entonces, vas a triunfar. Vas a tener éxito. Como esas palabras en el capítulo 1 de Josué, donde dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. A donde quiera que fueres, estará contigo. Ah, con Dios, qué maravilla. Con Dios, qué alegría caminar. Qué seguridad que produce la presencia de Dios en la vida. Qué bueno podernos mover por un mundo enrarecido y peligroso, como el mundo en que vivimos, pero saber que Dios nos asiste cada noche y cada mañana, que Dios nos cuida, que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Esa canción de Apocalipsis que dice, grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Jehová? Qué maravillosa esa canción. Es la satisfacción del alma cuando disfruta de la permanente compañía y asistencia del Señor. La pregunta es, cuando llegó, bueno, este se hizo muy poderoso. Haz lo que te venga a la mano para hacer, cualquier cosa que se le ocurra, para tener cuidado, porque Dios está contigo. Hay que tener cuidado. Esos poderes, ¿hasta dónde? Ahí es donde la gente comete errores. La gente actúa mal. Hay personas que creen que porque están en el Señor, que ahora pueden hacer lo que se les ocurre, lo que se les viene en gana. Y no, aquí dice, haz lo que te viniere a la mano para hacer, porque Dios está contigo. Haga lo que quiera, pero usted verá. Mire esas limitaciones o esa autoridad hasta dónde llega. Hubo unos hombres que un día abusaron del sacerdocio y estaba prohibido terminantemente entrar al altar ofreciendo fuego extraño. Y a ellos se les ocurrió entrar al templo ofreciendo fuego extraño al santuario. Y la Biblia dice que allá adelante murieron. Allá murieron. Y hay muchos casos en la Biblia que pudiéramos reseñar esta mañana. Porque usted, hermano, ha recibido una investidura, ha sido beneficiario de un llamamiento, de una bendición y de una delegación. Eso que dice en San Mateo, donde habla, o los evangelios, donde habla de la gran comisión, donde dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O donde dice, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pero debes saber cómo se comporta. A veces la gente abusa
de la autoridad, porque es ministro, porque es misionero, porque es líder, porque es diácono, y cree que tiene la facultad para hablar lo que quiere, para actuar, para lastimar, para herir, para atropellar, para golpear con actitudes o palabras, que porque es evangélico y no puede. Todos los que hoy estamos en la iglesia, los miles o millones de cristianos que habemos en el mundo, tenemos una delegación recibida del cielo, una autoridad que Dios nos ha delegado, pero debemos tener cuidado y ser responsables con esa autoridad, no abusar de ella, porque es peligroso. Miren esto. Dice la Sagrada Escritura, no es sino pasar unas hojas más adelante. Yo estoy en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, me traslado al 15. Y ahora, Samuel le dice, ¿qué has hecho? Le reclama duro, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho de tu vida? De tu ministerio, de la unción que recibió. ¿Qué has hecho de la confianza que se depositó sobre ti? ¿Qué has hecho? Es un llamado fuerte, un llamado de atención fuerte. Y hay un intercambio de palabras entre el uno y el otro. Bueno, Saúl se creyó muy fuerte y lo era. Ahora tenía un ejército de soldados, de 300,000 soldados. Era un hombre imparable. A partir del momento cuando él se fue del lado de Samuel, era imparable. Nadie lo podía contener. Victorioso en todos los campos, exitoso en todos los frentes. Pero ahora vuelve después de unos años el profeta y lo enfrenta. ¿Qué has hecho? Y le dice, locamente has hecho. Y entonces dice la Sagrada Escritura que Saúl le dice a Samuel, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le dice, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Verso 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, del manto del profeta, y éste se rasgó. Y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el manto de Israel. Hoy. Entonces la pregunta es, ¿con qué integridad debía ser guardado ese manto? Como algo infinitamente precioso. El manto representa la cobertura de Dios, la presencia de Dios, la protección divina, la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo. Y aquí se rasgó su reino, se desmoronó su dinastía, su reino, su familia fue atropellada gravemente. Él con algunos de sus hijos fue asesinado en el campo de batalla.
Un espíritu malo lo tomó, lo poseyó durante mucho tiempo. Entonces, tener a Dios o tener el Espíritu Santo es una alegría, es bendición, es signo de victoria, es esperanza de protección y de victoria y de éxito. Pero fallarle a Dios es supremamente grave. Y no le aconsejo a nadie que me esté escuchando esta mañana que ose por algún momento, por instante alguno, fallarle a Dios, porque puede ser fatal. Hay muchos ejemplos en la Biblia sobre esto del manto, pero yo quiero remitirme a algo que nos dice el Evangelio según San Lucas, cuando Jesús resucita y se aparece a los discípulos, y dice la Escritura que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Escuche, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y les dice algo más: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Investidos es que un poder haya llegado sobre vosotros. Ellos ya eran hermanos. Por haber aceptado a Cristo, ya lo eran. Eran hermanos, eran hijos de Dios, eran siervos de Dios. Ya lo eran. Jesús en muchas ocasiones llamó a los discípulos hijitos, hijos. Vosotros, le dice a los discípulos, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que ellos ya eran hijos de Dios, porque la Escritura lo dice. Pero ahora tenían en sus saberes, sobre su hombro reposaba la evangelización del mundo, la evangelización de las naciones, cristianizar al mundo romano. Tenían esa misión por delante. Para eso lo llamó el Señor cuando les dice: id por todo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ellos necesitaban un poder que el cielo les otorgaba mediante el derramamiento del Espíritu Santo, donde Dios iba a impartir sobre ellos dones, ministerios, talentos, capacidades y autoridad para enfrentarse a un mundo malo, a un mundo plagado de espíritus, a un mundo dominado por el imperio y dominado por el fanatismo religioso de las religiones que imperaban en aquellos tiempos. Y eso, o para eso, se iba a necesitar la llenura permanente del Espíritu Santo.
Por eso les dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. El libro de los Hechos les dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el elemento que no solamente transforma al hombre, mudando su mente, la mente de un ateo, de un bandido, de un criminal, de un bandido, la mente de un hechicero. El Espíritu Santo cambiar esa mente y colocar la mente de un santo, de un hombre de Dios. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, mudando la mente y luego dotándolo de poder cuando le dice, y cuando todo esto te haya sucedido, haga lo que quiera, porque Dios está contigo. O las palabras de Jesús a los discípulos, esas palabras cuando les dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ustedes que me escuchan hoy, la promesa del Espíritu Santo no es algo para aquellos tiempos primigenios, tiempos pasados, o para otra gente y para otros pueblos, para otras culturas, para otras formas de pensar. El Espíritu Santo es para estos tiempos también, y es para nosotros hoy. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. La Biblia dice, Dios en vosotros es la esperanza de gloria. Entonces la iglesia fue dotada desde el día de Pentecostés de un poder sobrenatural, un poder que el mundo no entendió ese día, el día de Pentecostés. Ellos decían, ¿y ese palabrero, eso qué quiere decir? ¿Eso qué es ese palabrero? Parece que están borrachos, trasnochados, llenos de mosto. Otros decían, bueno, esto es extraño, porque en nuestras propias lenguas les oímos hablar las maravillas del Señor. Otros dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Otros se compungieron de corazón y otros se convirtieron ese día y fueron bautizados como 3,000 personas. El Espíritu Santo produce. No hay no mirar el libro de los Hechos, todo lo que sucedió. Nos lo cuenta el libro de los Hechos con el advenimiento del Espíritu Santo. Todo lo que pasó de ahí para acá. Lea el libro de los Hechos y usted se entera de lo valioso que fue allá y de lo importante que es hoy, para el mundo de hoy y para el pueblo cristiano de hoy. No diga, no, es que yo ya soy doctor, yo ya soy importante, yo ya soy bonito, soy joven, no necesito eso. Si usted quiere ser un cristiano, y un cristiano de veras, y si quiere ir al cielo, definitivamente necesita ser lleno del Espíritu Santo. Definitivamente. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora entendemos por qué Eliseo, cuando ese manto lo cubrió, un poder lo sobrecogió también de pies a cabeza, trastocando su mente, su alma y todo su ser, y salió corriendo como si se hubiera enloquecido detrás del profeta Elías.
Ahora entendemos qué fue lo que pasó allí. Y ahora entendemos qué fue lo que pasó a Mateo o a Pedro y Andrés en el mar de Galilea. Y ahora entendemos qué fue lo que pasó a Pablo, a Saulo de Tarso en el camino de Damasco o a Damasco. Y ahora entendemos qué fue lo que pasó en el día de Pentecostés. ¿Y qué fue lo que ocasionó todos aquellos portentos y milagros y hechos y acontecimientos que hemos venido tocando en nuestro tema? Hay una razón, hay un motivo, y ese motivo y esa razón es el Espíritu Santo. Te lo aconsejo en tu hogar, te lo aconsejo en tu vida, te lo aconsejo en tu ministerio. Si usted es diácono, líder o lo que sea, pero es carente de la unción del Espíritu Santo, sus cualidades de esta vida van a quedar muy cortas, porque a nosotros solo nos hace ser exitosos la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y la permanente asistencia del Espíritu Santo de Dios en nuestro diario vivir, en nuestros días, en nuestras noches, en nuestros días tristes y en nuestros días alegres. Siempre el Espíritu Santo. Le aconsejo que se preocupe por ese tema, el tema del Espíritu Santo. Por eso le dejamos ahí la virtud que había en el manto. Ahí se la dejamos, para que lo mire, para que lo escuche, y para que se entere de eso, y para que se enamore. Vale la pena. Produce éxito, produce bendición y virtud. Señor le bendiga. Una feliz semana le deseamos.